Hola, buenas tardes. Vamos a presentar ahora esta charla técnica sobre la medición de eficiencia en bombas de turbina vertical. En principio, esta charla la presentamos porque, bueno, nosotros como empresa de servicios hacemos esta prueba, ¿ya? Y siempre nos hemos dado cuenta que hay problemas en muchas plantas con este tipo de bombas que normalmente se usan para impulsar agua de mar o eh, bueno, en general al principio son casi todas agua de mar, ¿ya? Algunas piscinas en específico, pero la mayoría están instaladas en terminales marítimos, ¿cierto? De combustible y siempre hay problemas con estas bombas, bueno, por la aplicación principalmente, pero también muchas veces nos ha tocado ir a hacer servicio a bombas que ya han sido evaluadas anteriormente y esa evaluación no ha sido consistente, o sea, ha tenido problemas de la metodología para poder determinar cuál es el estado de la bomba, ¿ya? Recordemos que la prueba de flujo de las bombas contra incendio permite determinar si efectivamente mantiene sus características de flujo y presión, que es lo que nos importa, bueno, obviamente para cumplir con los requerimientos de las aseguradoras, pero también para conocer y poder tomar acción respecto de posibles fallas en los equipos. Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Carrasco, soy ingeniero civil mecánico, estoy certificado por la NFPA como especialista en protección contra incendio y soy también el gerente de la empresa Carring Limitada. Bueno, nuestro temario para esta charla va a ser conocer las metodologías de prueba de bombas, eh, ver cuáles son los factores de corrección que deben aplicarse a estas pruebas, después ver qué factores influyen, que tienen que ver con la instalación, y después factores que tienen que ver con la medición. Recordemos que el objetivo es cómo hacer una de estas pruebas en forma correcta, ¿ya? Bueno, evidentemente la metodología que todos pensamos es la NFPA 20. La NFPA 20 es la norma para la instalación de bombas estacionarias de protección contra incendio. La NFPA 25 indica que hay que hacer la prueba anual y todo eso, pero la metodología está en la NFPA 20, ¿correcto? Por lo tanto, acá nosotros nos basamos. Sin embargo, la NFPA 20, como es una norma contra incendio, no crea la metodología de prueba, ¿ya? Esa viene dada por la ANSI del Instituto Hidráulico, la HI 2.6, ¿ya? Esta norma es bueno, aquí no se alcanza a ver, pero es un estándar ANSI, ¿ya? O sea, es como una norma chilena, digámoslo así, pero en Estados Unidos. Por lo tanto, este instituto creó esta metodología y de alguna manera le quedó tan buena que le dijeron, hagámoslo un estándar, ¿ya? De hecho, la NFPA 20 en algún punto, quizás alguna versión anterior, hace mención a esta norma, ¿ya? Bueno, todo parte, ¿cierto? Todo parte por tener los datos originales, ¿cierto? Saber cómo es la bomba. Estas son dos placas de bomba de turbina vertical, ¿ya? Eh, Tenemos acá, bueno, los datos básicos, en fin, esta es una placa que está traducida, pero la tradujo el mismo fabricante. Eh, la- la- el flujo, ¿cierto? Que es la capacidad, 1100 metros cúbicos. Siempre estas bombas son grandes porque son para aplicaciones alrededor de 5000 galones por minuto. Bueno, la altura, ¿cierto? La potencia, en fin. ¿Ya? Bueno, esta otra es más normativa, esa está como les digo, está media traducida, pero de todas maneras esta es la que uno espera ahora, ¿cierto? Encontrar 1700 galones por minuto, bueno, los datos del controlador y del motor, pero tenemos aquí las presiones, ¿cierto? Nominal, presión máxima y presión al 150%. Esta es la máxima, esta al 150%. A ver cuál, max. Bueno, por ahí está. Y tenemos los datos. Ya con esto ya podemos comparar. Ya nosotros necesitamos comparar. Pero como esto es una bomba de turbina vertical, muchas veces esta información no es suficiente, ¿ya? Yo lo que necesito saber también para poder determinar esto es que efectivamente a cuánto fue, bueno, de partida la bomba está en el pozo al fondo, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver.
bueno, aquí bueno, seguimos con las curvas, ¿cierto? Algunas por aquí, algunas... la curva típica, ¿cierto? Que aquí son certificadas, por supuesto, ¿ya? Muchas veces traen hasta la firma del que hizo la prueba. Por acá también vemos la curva y vemos incluso aquí hay dos curvas. Qué extraño, ¿cierto? No, no es extraño, porque en realidad tiene que ver con que cómo se... Veamos, veamos mejor, no me pasé de largo. Acá hay una información útil. Las curvas no solamente, uno dice, la curva de la bomba es esto. No, la curva se compone es como un dossier, son varias hojitas. Uno normalmente le pasan esto nomás, pero en realidad la curva trae esto también, que son los datos, ¿ya? Y aquí aparte de estar todos los datos de número de serie y todas esas cosas y las condiciones de la prueba, también hay datos interesantes de las elevaciones, porque esta es una bomba de turbina vertical, por lo tanto las elevaciones son fundamentales de conocer cuál es el largo del ducto de descarga, ¿cierto? A qué nivel estaba el agua cuando hicieron la prueba en el banco de pruebas, ¿cierto? De la fábrica, ¿cierto? El test shop. También es importante saberlo, ¿ya? Esa información no está en la curva, está acá. Por lo tanto, con la pura curva, solamente con la curva yo no puedo tener toda la información. Bueno, ¿cierto? Una de las cosas más importantes es tener, como esta es una bomba vertical y necesitamos las alturas, necesitamos saber la referencia. La referencia siempre es la entrada del primer impulsor, en este caso del bowl que le llaman los americanos, ¿ya? Entonces tenemos esa referencia, ¿ya? Y obviamente después vienen todas las definiciones que tienen que ver con la presión, ¿cierto? La presión medida en el manómetro, la presión de velocidad, ¿cierto? Porque todo esto se aplica, ¿cierto? Conservación de energía mecánica, teorema de Bernoulli, ¿cierto? Todo esto. Y esta referencia o datum está tomada en este punto. O sea, si yo tengo, bueno, aquí hay distintas formas de que esté la bomba, pero supongamos que es esta. Aquí está el datum. Claro, en una bomba que tiene 10 o 15 metros de altura, desde el pozo hasta arriba, que haya una pequeña diferencia, quizás no hace mucho, pero esto es lo correcto. Si la bomba es de este tipo, el datum se toma justo en la entrada. Si este es de este otro tipo, será en la mitad, en fin. Entonces, o del fondo, ¿ya? Pero eso viene dado, o sea, eso viene indicado por el fabricante, sobre todo cuando uno tiene los planos, ¿ya? Bombas de turbina vertical tenemos más de un tipo, pero nosotros nos vamos a centrar en esta de aspiración libre, ¿cierto? Open suction, que esta es la que más se ve, digamos, está directamente en el pozo, ¿ya? Sin un retorno, porque aquí está circuito cerrado, es distinto. Pero en la práctica es lo mismo, en la práctica, ¿ya? Entonces, nuestro datum está acá, ¿cierto? Esta es la succión, el cono de succión, y el primer impulsor, bueno, aquí tiene uno solo, y este es el datum, ¿ya? Y hay varias terminologías, varios Z, varias alturas que vamos a ir viendo, ¿cierto? Que la que vimos, la elevación Z, ¿cierto? La energía potencial, bueno, obviamente, medida medida, claro, como líquido, o sea, perdón, oye, estoy tan cerca que no alcanzo a leer aquí. Está medida en el centro, ¿cierto? Chuta, me faltan los lentes aquí. Medida to the center of the pressure gauge. Ah, ya, ok, claro. Desde en lo que parecía aquí, que era desde... Ah, no, perdón, me equivoqué. La energía potencial Z, ¿cierto? Del líquido, ¿cierto? La elevación relativa al datum, ¿cierto? Medido desde el centro del medidor a la superficie del líquido. Después hay una lámina donde se ve exactamente, ¿ya? Bueno, después viene la succión. Tenemos que entender que en este tipo de bomba no es como las bombas horizontales donde yo pongo un manómetro en la succión. Aquí no existe eso. Tengo uno la descarga, pero no tengo uno la succión. Entonces, yo tengo que definir cómo poder hacer determinar eso. Entonces, la norma dice que la succión es el ZW, que era este que está acá, ¿ya? Entonces, en principio, obviamente que acá mi succión es positiva, ¿cierto? En este caso, ¿ya? Bueno, y en la descarga, bueno, acá hacíamos
aquí está el ZW, ¿cierto? Es la distancia en metros desde el nivel de la superficie hasta la referencia, que es la entrada del primer impulsor. Bueno, después tenemos la presión de descarga. Aquí sí ya tenemos más cosas, ¿ya? Entonces, la presión de descarga, el HD, ¿cierto? Está dado por, por la altura, como nuestro nivel de referencia es el primer impulsor y yo tengo el manómetro arriba, esa distancia es HZD, tengo la altura de velocidad y la altura que me marca el manómetro. Ahí lo vamos a ver en la... ¿ya? Y obviamente la altura de elevación de la bomba es la altura de descarga menos la succión, que en este caso es la altura desde el nivel al primer impulsor. Entonces acá lo podemos ver un poco más entendible, ¿cierto? Esta sería el equivalente a la presión de succión. Como nuestro nivel de referencia es de aquí hacia arriba, ¿cierto? Yo en este punto tengo altura de velocidad, perdón, en este punto tengo, claro, lo estoy viendo acá, altura de velocidad, tengo la medición de presión del manómetro y tengo la altura entre la referencia y el manómetro. Y eso tengo que conocerlo, ¿ya? Por lo tanto, necesito saber las alturas, sí o sí, no me queda otra, ¿ya? Ok, por lo tanto, para fuentes abiertas, ¿cierto? Nuestra altura de elevación de la bomba es, bueno, ya lo mencioné, ¿cierto? Es la presión del manómetro menos la altura de velocidad que se calcula. La altura de velocidad es v cuadrado partido por 2g, ¿cierto? Esta, la energía cinética, la velocidad partido por 2 veces la aceleración de gravedad, ¿ya? Entonces tenemos acá presión del manómetro más la altura de velocidad más la altura de la referencia menos la succión. Sin embargo, esta fórmula no es tan aplicable, ¿ya? Esto teóricamente anda súper bien, pero es difícil de aplicar, ¿ya? Bueno, aquí pusimos que efectivamente, por ejemplo, aquí estamos midiendo la altura. Bueno, como esto es una bomba vertical, lo que uno alcanza a ver es el flange en el piso. Después tiene que medir, conocer la altura que tiene y determinar a qué altura está el manómetro, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Porque, como les digo, no es tan aplicable. Pero algunos fabricantes han encontrado una forma un poquito más fácil de hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, esta es tengo entendido que esta es de ITT, ¿ya? De las AC Fire Pumps. Entonces, acá lo define de otra manera y es bastante interesante, ¿ya? Yo sé que tengo la descarga del manómetro, ¿ya? Tengo la altura, que también la medió, que es la misma, ¿cierto? Bueno, tengo el largo total, ¿cierto? Bueno, tengo que saber estas alturas para poder determinar. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Ya? Lo calculo como. Yo quiero la altura de descarga, ¿cierto? Ah, no, no alcanzo a leer. Esta es la altura de descarga, ¿correcto? ¿Cierto? Es la altura, es la presión, digamos, hablemos de presión para no... en la salida del último impulsor, yo tengo aquí del último impulsor, HV, ¿ya? Aquí. Esto es lo que realmente impulsa la bomba, aquí. Después el largo del tubo se lo come para arriba, pero en principio aquí tengo. Entonces, tengo este HV, ¿ya? Menos HL. HL es esta distancia, ¿cierto? Yo en este manómetro voy a medir la presión que tengo aquí menos esta distancia, ¿cierto? Porque va en contra. O sea, ahí pone, esta metodología pone, si bien el datum original estaba acá, ahora pone la referencia aquí, en este manómetro. Entonces dice que la presión de descarga es la presión que tengo a la salida acá, menos la altura, ¿cierto? Evidentemente, esta altura, HL, y menos HP. Y HP no es más ni menos que la pérdida de carga de este tubo. Yo de aquí a acá, aparte de perder presión porque está más arriba, pierdo presión porque el tubo tiene una pérdida de carga, ¿ya? Y esto es importante porque el otro era la explicación, digamos, de normativa, pero este es más entretenido porque es más aplicable. Y ahí vamos a ver por qué. Por lo tanto,
esa es la mejor forma de hacerlo. Y vamos a ver bueno, obviamente que uno hace la prueba, ¿ya? Eh, a ver, vamos a... Sí, no tenía pensado esto. Ya. Eh, Volvamos. Entonces, cuando hacemos la medición, dijimos que teníamos que no solamente conocer las alturas, sino que también tenemos que conocer cuáles son las condiciones originales de la bomba, ¿ya? Por lo tanto, si esta es la curva, por ejemplo, aquí hicimos una tablita de los datos de la curva de la bomba de acuerdo a la prueba de fábrica, ¿ya? Y aquí están los datos, HB, HD, HL y HP, ¿ya? Y por eso que en la curva que les mostré hace un rato tenía dos curvas, porque una determina HB, que es la presión en la descarga propiamente tal, y en otra determina la presión real medida en el manómetro, pero restándole la pérdida de carga del ducto que sale hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hago la prueba anual, por ejemplo, si es en el nivel del mar, ¿cierto? El nivel del mar varía. El fabricante hizo la prueba a una altura, sumergió la bomba y la puso a una cierta altura, pero después el nivel del mar sube y baja, y puede subir 1 metro, 2 metros. Por lo tanto, eso me hace variar la altura que hay desde el manómetro, el HL, entre el manómetro y el nivel del agua, ¿ya? O derechamente puede variar por otras cosas, porque el nivel del agua puede haber variado nomás, simplemente. Por lo tanto, yo tengo que hacer el ajuste, ¿ya? Esta medición varió, ¿ya? Aquí era 13, y después cuando hicimos la prueba era 8, entonces tengo que compensarlo, ¿ya? Entonces ajusto la presión de acuerdo a la altura que tengo del nivel de agua, ¿ya? Tengo que hacerlo para poder hacer la curva. Y recién ahí puedo comparar ambas curvas, ¿ya? Porque si no, no son comparables, evidentemente, ¿ya? Y esto obviamente va a variar en la medida que varíe la altura del nivel del agua, ¿ya? Bueno, cuando uno hace las pruebas también es importante hacer, después los vamos a indicar, medir la corriente del motor, la tensión, las presiones, ¿cierto? Y después esto termina en los datos originales, la curva y después, bueno, esta otra obviamente, está el resultado, ¿ya? Pero también, ¿qué pasa? Que tenemos que corregir, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que corregir de acuerdo, uno, a la RPM original que tenía la prueba en fábrica, ¿ya? Por lo tanto, bueno, todos conocemos esto, que son, ¿cierto?, las leyes de semejanza hidráulica, tienen que aplicarse, ¿ya? Sobre todo si son motores diésel, por ejemplo, donde la velocidad sí varía bastante, por lo tanto necesito hacer una corrección. Pero también, si obviamente es eléctrico, puede ser que la prueba se haya hecho en fábrica con un variador de frecuencia, por lo tanto ellos ajustaban la RPM siempre a una misma velocidad, por lo tanto en terreno, con la instalación, con todo, va a variar. Entonces, esta corrección, tanto digamos, por la diferencia por la relación de las RPM, debe realizarse. ¿Dónde se ve? Se ve en la altura y se ve en el caudal, directamente proporcional en el caudal y cuadrática en la altura. La potencia, bueno, si hacemos la medición de potencia también tendríamos, y es al cubo, ¿cierto? O en este caso, depende de cómo hagamos la relación, pero bueno, aquí traté de poner esto para que viéramos las alturas, ¿ya? Esta obviamente es vertical, pero para que entrara en la lámina la pusimos horizontal. Esta es una bomba vertical grande, ¿cierto? Estamos hablando que tiene una columna de 12 metros, casi 13 metros. Acá están los bowls, ¿cierto? Los impulsores y su filtro de entrada. Si vemos acá, este fue el nivel mínimo y con el cual se probó la bomba. O sea, el fabricante astutamente lo puso en el punto más crítico para hacer la prueba. Por eso que eran 13 metros. Porque aquí hay 12 más esta parte de acá, dan los 13, ¿ya? Que era la tabla que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, él se puso en esta condición, pero normalmente la operación está más acá, ¿ya? Del nivel de agua, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que corregir por el nivel de agua, sí o sí, ¿ya? Aparte de la corrección por la RPM. Pero cuando uno hace las pruebas,
nunca da. ¿Por qué no da? Por distintas cosas. Bueno, una de las principales, están sucios los filtros, eso es evidente, sobre todo si es en el mar. Muchas de estas bombas, vuelvo atrás, esta bombita tiene, no sé si se alcanza a ver aquí, a ver, voy a tratar de ver, no, aquí está, claro, esto que está aquí es una pequeña línea, ¿cierto?, que suministra cloro, ¿ya? Y eso tiene que estar operativo para evitar, ¿cierto?, la proliferación de, bueno, en este caso aquí se ensució por algas en todo caso, pero también se puede internamente, no encontré una foto con moluscos, pero deben haber por ahí, pero sí hay de este tipo con independiente que la mayoría de las bombas que están en agua de mar o tienen el ducto de descarga y son de titanio, de aleaciones especiales, algunas traen un lining, ¿cierto? Pero con el tiempo eso, si queda expuesto, va a pasar esto, ¿cierto? Corrosión severa, y ya vemos que aquí los diámetros cambian, ya en toda la hidráulica que tenemos pensada empieza a fallar. Pero de todas maneras, aunque no haya corrosión, si no hay un buen control de microorganismos, va a haber mucho molusco, chorito, cosas así, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, y esto, bueno, cuando se rompe el lining o la cañería no es de un material especial, no solamente se va a correr, sino que se va a romper. O sea, se rompen, ¿cierto? Pero también tenemos otra que hemos encontrado bastante. Las bombas diésel, ¿cierto? A ver, voy a volver aquí. La bomba diésel, aquí está el motor, está para allá, porque hemos estado al revés, pero esta es una transmisión, ¿cierto?, angular. Estas transmisiones, por alguna razón, son casi todas de esta misma marca, amarillo. Son transmisiones, y en este caso, la transmisión horizontal y vertical es 1. Por lo tanto, la RPM de entrada del motor es la misma RPM de salida de la bomba. Pero no siempre es así. Y hay que fijarse porque nos ha pasado muchas veces de que hemos dado cuenta que toman valores incorrectos, porque en el motor puede que indique una RPM que no son las correctas, que no son las de la bomba, ¿ya? O yo voy a medir la RPM en el motor porque está más fácil, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la bomba, ¿ya? Aquí la relación no era mucho, era 5 sextos, digamos. La corrección, bueno, tampoco deja de ser, digamos, pero no era tan grande. Volvamos. Entonces, como vimos, cuando nosotros habíamos dicho que teníamos una pérdida de carga interna, podemos saber la altura aquí al nivel del agua, lo vamos a corregir. Pero cuando encontremos el resultado y no nos dé, ¿cierto? Porque lo más probable es que nunca da tan bien, a diferencia de las bombas horizontales, que normalmente esto es mucho más certero, vamos a tener dudas sobre el filtro y vamos a tener dudas sobre la pérdida de carga. Pero como ya vimos, en casos de corrosión extrema, que en realidad quizás no es tan extremo, es más o menos normal, no solamente aquí podemos tener roturas, porque este tubo normalmente está vacío. O sea, cuando la bomba no está andando, esto se vacía, queda totalmente sin agua. Por lo tanto, le entra corrosión, ¿cierto? Y se puede romper. Ya hemos visto en algunas bombas que el flujo sale por aquí, hacia el lado. Por lo tanto, no tenemos el flujo en la descarga total y tenemos pérdida de presión. Por lo tanto, bueno, tenemos un caso de una empresa que nos tomó en cuenta nuestras y efectivamente encontró que esto estaba muy tapado, digamos. Bueno, algunos problemas de sellos acá, pero principalmente rotura en el ducto de descarga, ¿ya? Por lo tanto, es importante entender lo que pasa. O sea, siempre es filtro sucio y el tubo de descarga con algún problema, ya sea de incrustación o de rotura. Lo mejor sería que uno lo viera que está roto. El problema es cuando no lo ve, ¿cierto? Y está incrustado y tenemos un diámetro menor y con una rugosidad enorme, donde la pérdida de carga que tenía pensado el fabricante ya no se cumple por lejos, digamos. No, puede cambiar muchísimo eso. ¿Ya? Por lo tanto, esas son las principales causas de diferencia de las curvas con respecto a las originales, ¿ya?
pero tenemos que evitar, ¿cierto?, a toda costa que se nos produzca un error, digamos, de medición por no tomar, ¿cierto? Este es un factor que es el que tenemos que llegar a determinar. Si el problema es la pérdida de carga del ducto de descarga y no que no hayamos tomado correctamente las alturas, ¿cierto?, del nivel del agua hasta la medición y que no sepamos correctamente cuál es la altura completa de la bomba, que son datos que a veces se tienden a perder. No olvidemos que estas bombas, sobre todo, la mayoría, como les digo, están en el mar, son de alto galonaje y sacarlas es complicado. O sea, una bomba de 10 metros de altura, si no tienen puente grúa, hay que traer una grúa. O sea, es complejo que uno diga, oye, revisa el filtro, ¿ya? O puede ser que esté roto esto. Entonces, tenemos que agotar las instancias de evitar que tengamos errores que son de cálculo y de ese tipo, ¿ya? Bueno, evidentemente que como estos son mediciones, también hay un factor de medición, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que tener todos los equipos para poder hacer la medición. Bueno, aquí está una bomba horizontal, pero de todas maneras tenemos que tener, si vamos a usar un cabezal de prueba, tenemos que tener las boquillas para poder hacer la medición correctamente. No es normativo, pero cuando no existe otra, o sea, hay que poner un flujómetro ultrasónico. Pero sabemos que si la línea está corroída, eso va a generar una incertidumbre, que no necesariamente la medición es correcta porque no sabemos qué tan incrustada está internamente. Nuestros manómetros calibrados, tacómetro calibrado, medición de energía y ojalá, como nosotros por lo menos lo hacemos con sistemas de registro para mejorar, ¿cierto?, todo lo que sea la medición con flujo. Ahí tenemos flujómetro ultrasónico, boquilla, ¿cierto?, lo mismo, cabezal de prueba. Manómetros, registradores, ¿ya? Tacómetro, por supuesto, y medidor de energía eléctrica. Pero no basta con hacer las pruebas con los equipos que están instalados. Muchas veces esos equipos ya están de alguna manera descalibrados o nunca fueron calibrados, nunca tuvieron el nivel de incertidumbre requerido, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Esto es de la NFPA 20, ¿cierto? El equipamiento para prueba, ¿cierto? A ver, voy a leer directo aquí. Debe proveerse equipo para prueba calibrado, ¿ya? Para determinar presiones netas, caudal y velocidad y parámetros de la energía eléctrica. Los manómetros de prueba y otros dispositivos deben usar, que se usen para las mediciones, ¿cierto? Deben ser utilizados con una etiqueta con la última calibración, ¿correcto? Los manómetros transductores, ¿cierto? Deben ser calibrados a lo menos una vez al año, ¿ya? Aquí son párrafos saltados, ¿cierto? Los manómetros tienen que tener una precisión o llamémosle desviación de 1%, ¿ya? Y para las mediciones también de energía eléctrica, 3%. ¿Qué es lo que dice la norma, la ANSI 2.6? Primero, ¿cada cuánto se recomienda calibrar los equipos? Por ejemplo, todos los que son de área, que son de presión diferencial, Venturi, placa de orificio o boquilla o un partial, en principio no se calibran mientras no haya un daño. Los equipos electromagnéticos, por ejemplo, 1 año, las turbinas 1 año, rotámetro 5 años, ultrasónico 5 años. Eso es lo que dice aquí la medición de presión. Si son tipo burdón, cada 4 meses, poco, ¿eh? O sea, no duran mucho, según esto. Los transductores, 4 meses. Los indicadores digitales, 1 año, ¿ya? Bueno, y aquí hay otro. Medición de presión y tacómetro, ahí está todo indicado, ¿ya? Pero también tiene que tener la fluctuación de la medición está limitada y también, ¿cierto?, la precisión o en este caso el error que puedan tener respecto al patrón. Ya mediciones de flujo 1%, o sea, es poco, ¿ya? Bueno, como esto está directamente relacionado, ¿cierto?, con la curva, si yo cualquiera de estos que tenga más de 1% me va a ir sumando, ¿cierto?, directamente porque está directo en la fórmula, ¿ya?
presión de descarga, presión de succión 0,5, o sea, es un manómetro casi patrón, no es un manómetro cualquiera que uno pone así para medir el proceso común y corriente, ¿ya? Por lo tanto, son valores bastante bajos, o sea, para equipos calibrados y equipos de prueba, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer una buena medición, buenos equipos y calibrados. Bueno, estos son nuestros equipos. Aquí están los certificados de calibración de cada uno. Bueno, un resumen, por supuesto, porque son muchos. Pero todos dentro del rango, ¿cierto? Ahí también hay que tener una buena gestión de calibración, porque obviamente es calibración de un año, hay que chequearlos entre medio para ver que no tengan daño. Y obviamente tener el conocimiento, si bien esta es una certificación que no indica que lo sea, prefiero decir que soy ingeniero civil mecánico, pero de todas maneras es importante que uno pueda tener referencias para poder hacer esto de acuerdo a normativa. Y en este caso nuestra empresa también está certificada algunas normas ISO de calidad y de seguridad y salud en el trabajo. Así que esa es la presentación. Si tienen alguna consulta o alguna inquietud, alguna pregunta, estamos disponibles para... Digan. Un poquito. Por acá. Hola Andrés, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy buena. Anoté dos consultas. La primera, NFPA 25 incluye frecuencia mínima para la inspección, prueba y mantenimiento de los ductos, sobre todo succión, descarga, pensando un poco lo que decías que es súper relevante, que esto no presente daños evidentes de corrosión externa o incrustaciones. Y lo segundo, hablaste de la metodología teórica que establece el estándar y después una realmente aplicable. La que es más realmente aplicable en la práctica, ¿también es aceptable para las pruebas de funcionamiento y todo lo que es la normativa internacional? Eso. Mira, sí, muchas gracias por la consulta. Bueno, lo primero, efectivamente, si bien aquí entramos directo a la medición, pero en efecto, la prueba anual es la que te permite determinar cuál es el estado de la bomba, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces lo que uno encuentra es que el cliente a veces nunca hizo la prueba de aceptación, se quedó con la prueba de fábrica. Entonces no tiene la condición original instalada en su planta, sino que tiene la de la fábrica, que es distinta, no necesariamente son iguales. Hay que considerar que acá abajo hay otra altura, que es qué tan al fondo está qué tan cerca del fondo. Eso también afecta. Si esto fue calculado como una bomba totalmente en un pozo abierto, si esta distancia empieza a subir porque se embancó esto, claramente va a afectar aquí la succión, ¿ya? Por lo tanto, el diseño no es correcto. Si, de hecho, la norma también habla de que esto tiene que estar libre, el suministro de agua que viene desde allá, ¿cierto? Aquí está, supongamos que aquí hay una pared, tiene que ser totalmente libre. Si esto tiene mallas o tiene otras restricciones que empiezan a provocar que esto de alguna manera no sea siempre, que aquí la velocidad sea cero finalmente, ¿ya? Me cambia la forma. Entonces, de partida no tenemos muchas veces la condición, pero la prueba es anual. Entonces, si yo hago anualmente, puedo ir determinando una curva de caída finalmente de la capacidad de esta bomba, ya sea en presión o en flujo. Eso es un indicio, ¿ya? De alguna manera, si bien los fabricantes probablemente te van a recomendar cada 5 años, cada, no sé, 10 años, sacarla y hacerle un overhaul. De hecho, los venden los kits como por años, así, un kit sencillo, después otro más complejo, hasta llegar a uno que es el overhaul completo y que más o menos te dicen que puede ser entre 5 y 7 años probablemente. En principio, la prueba es la que te va a indicar si efectivamente estás teniendo ese deterioro. ¿La otra consulta era, perdón? Ya, bueno, con respecto a la metodología, la verdad es que las dos son las mismas, ¿eh? Sí, es como una toma el datum en este punto y la otra la toma acá.
pero acá es más conveniente nomás, simplemente porque nos permite hacer más fácil, porque en el otro tenemos que estar sacando velocidades y otras cosas. En cambio acá, yo cuando hago la prueba, bueno, el fabricante la hizo en su laboratorio, pero cuando yo hago la prueba de aceptación, inmediatamente sé cuál es la pérdida de carga de esto, y eso ya lo puedo tener como un dato. Si la pérdida de carga de esto empieza a variar, es porque hay un problema en la instalación. Y ahí eso ya me puede indicar. Como les digo, nosotros tenemos un cliente que hizo esto, una bomba gigantesca esa que mostré ahí de 13 metros de altura y tuvo que sacarla con una grúa y efectivamente el ducto estaba roto y aquí tenía varios problemas y varias cosas que le complicaron. ¿Ya? Y las arregló y después, la prueba siguiente, se restituyeron las condiciones. Claro que se demoró un poco en convencerse porque obviamente que hay un costo enorme para poder hacer ese trabajo. Pero claro, si yo le muestro esto a la aseguradora y le digo que estoy 13, 20% más abajo que la curva original, claro, no le va a gustar para nada. ¿Ya? Entonces en algún momento tuvieron que hacerlo. Así que eso por una parte. ¿Sí? ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien más? Bueno, eso. Entonces, espero que le haya servido. Como les digo, la medición de estas bombas es no es compleja para nada, es muy similar, de hecho tiene una medición menos, que es la medición de la succión, pero normalmente provoca que no solamente haya que corregir por RPM, sino que también hay que corregir por la altura del nivel del agua. Y como hay que tener súper claro cuál es el nivel de agua que fue considerado por el fabricante para poder sumar o restar, ¿ya? No recomiendo que usen los software de cálculo de bombas horizontales porque no les va a dar bien, ¿ya? En la bomba horizontal hay donde tú mides la presión de descarga y la succión, pero ahí es en la misma cañería prácticamente, justo y antes después de la bomba. Acá es distinto, porque no es solamente, algunos dicen, no, voy a medir la altura de aquí a aquí y la pongo en la succión. No, no es exactamente, ¿ya? Porque además hay que hacer la corrección, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Y además porque, bueno, eso ni lo vimos, pero la norma también indica, sobre todo en las pruebas de fábrica, el fabricante también mide, aquí hay un diámetro, ¿cierto? Aquí también yo mido la presión, pero también hay una velocidad, por lo tanto, yo hago la corrección por la velocidad. Entonces, cuando comparo este punto, que aquí yo veo que es más angosto que este otro, por ejemplo, también tengo que corregir por la diferencia de diámetros porque me da velocidades diferentes. Y eso hace que yo no pueda, suponiendo que fuera una bomba horizontal, yo no puedo comparar la presión que mido aquí con la presión que mido acá porque están en diámetros diferentes y el fluido va pasando a velocidades diferentes, por lo tanto hay una corrección que hacer, ¿ya? Entonces, por eso que importante tener la información original, tener las alturas y tener esta historia de cómo se está comportando este elemento que es el principal problema que se genera en este tipo de bomba. ¿Sí? Así que muy agradecido por su presencia. Gracias.